¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Pues sí, míralo. ¿Qué te pensabas? ¿Que no? ¿Que no? Pues sí, hombre, ¿cómo no iba yo a contarte el nuevo Tesla Model 3, apellidado Highland, le llaman, que ha hecho que el anterior Tesla Model 3 ahora tenga el nombre de Legacy, el primer Model 3 que de hecho sigue estando aquí dentro porque este coche, versión 2023, es una actualización del Model 3 de 2018. Y a pesar de que los datos básicos del coche ya los conocemos, y a pesar de que ha salido publicado y demás, me gustaría darte mi opinión, mi visión, el valor que tenga, que es el que tenga para ti, espero que mucho, sobre lo que vamos a ver a continuación, porque he tenido ocasión de poder ver el coche y estar aquí toqueteándolo y analizando, y bueno, pues te voy a dar mis impresiones, además lo vamos a ir salpimentando con los datos esenciales para todos aquellos que no conozcan todavía esta evolución de Tesla, que os tengo que decir, para empezar, que hace las cosas despacitos, y de hecho si os fijáis, el Tesla Model S, que está en el mercado desde el año 12-13, sigue en el mercado con distintas actualizaciones, y el Model 3 nació en el año 18 para el mercado. Estamos en el 23 y 5 años más tarde aparece la primera actualización del vehículo, una actualización que os tengo que decir desde mi fuero interno, desde mi percepción, que cuando por primera vez oí los datos dije, pues vaya, me pareció algo decepcionante. Pero luego, poco a poco, te vas metiendo, vas analizando y te das cuenta de que hay muchos cambios. De hecho, Tesla habla de hasta un 50% de cambio de piezas en la producción del vehículo, que parece muchísimo, pero sí que es verdad que hay muchos más cambios de los que uno a priori diría que hay. Y además de eso, es muy llamativo también cómo Tesla ha conseguido que mejore la autonomía del vehículo, que es lo más importante en un coche eléctrico, que se reduzca de una manera interesante el consumo para aumentar las autonomías. Y lo he hecho, me alegra que me haga esta pregunta de una manera que yo os vengo contando en los vídeos que voy haciendo sobre coches eléctricos. Lo he hecho básicamente cambiando el desarrollo que tiene el motor eléctrico, entre otras muchas cosas. ¿A qué me refiero con eso? Pues que ahora los motores eléctricos del Model 3 no son capaces de pasar de los 200 km por hora cuando antes eran mucho más veloces, eran 25 o 30 km por hora. Se ha perdido punta, pero a cambio se ha ganado en autonomía, que es mucho más interesante que la velocidad punta de un coche eléctrico que rarísima vez vas a utilizar en carretera abierta, además de porque es ilegal por el asunto de la autonomía, al menos en España. Bueno, entrando en materia, lo primero y lo principal, lo más importante que te quiero contar es que hay dos versiones de salida, una redondeando siempre las cifras con 280 caballos, la batería pequeña, y otra con dos motores eléctricos que suben la potencia hasta los 350 caballos, le dan tracción a los dos ejes y tienen una batería más grande. Y hablando de baterías, esta es una de las maravillas de este coche, y hay que decirlo así, porque estamos hablando del coche eléctrico con mejor rendimiento que hay en el mundo. ¿Qué quiere decir eso rendimiento? Pues lo que este vehículo consume en relación a lo que es capaz de darte de aceleración, de potencia y de velocidad. Estamos hablando de que Tesla ha conseguido unas reducciones de consumo que hacen que el coche en la batería pequeña, en la versión que menos gasta, pueda bajar de los 13 kilovatios hora de consumo a los 100 kilómetros en función de las condiciones del tráfico, puede ser bastante menos, y que la versión de doble motor y gran batería tenga un consumo más o menos medio de 14 kilovatios hora, lo cual es una pasada, es una barbaridad. Y todo eso, claro, dices, Tesla decepciona cuando lo oyes por primera vez. ¿Por qué? Porque el coche es el mismo en su base y porque las baterías también son las mismas. Tenemos por un lado una batería de 60 kilovatios hora y por otro lado una batería de 75 kilovatios hora. Pero fíjate, hete aquí que con esa batería de 75 kilovatios hora, la batería que de momento solo va asociada a esa versión con tracción a las 4 ruedas, dos motores eléctricos, en el punto más brillante en WLTP estaría rozando los 680 kilómetros de autonomía. Repito, 680 kilómetros de autonomía. ¿De qué va a depender eso? Varía en esa versión de gran autonomía entre los 628, 630, 678, 680, haciendo números redondos mucho más fácilmente recordables. Bueno, pues eso varía principal y básicamente simple y llanamente por la llanta que elijamos. Además del tipo de llanta, del tipo de rueda que en un coche eléctrico hace que tenga más o menos autonomía, el gran cambio seguramente del Tesla Model 3 a primer golpe de vista está aquí, en el morro, en el frontal. Como podéis ver, se han cambiado los pilotos delanteros, ahora son mucho más rasgados, podríamos decir mucho más agresivos. A mí el anterior Tesla Model 3 me parece que tenía un problema, entre comillas, en el diseño del morro, no un problema, sino digamos que transmitía un aspecto menos fiero, menos agresivo, menos oriental, podríamos decir, que el que tiene el nuevo Tesla Model 3. Y no es solo el efecto de los pilotos, que podéis ver aquí, sino el diseño completamente distinto del morro, que tenía una suerte de abultamiento, un labio aquí en esta parte superior, y ahora, como veis, ese labio ha desaparecido y es completamente lineal
y unitaria, sin resaltos, toda esta parte frontal. Lo siguiente y más importante es que en este diseño de paragolpes, con esta toma de aire inferior, lo que ha cambiado es el hecho de que han desaparecido las luces que tenía antiniebla. Un tipo de iluminación, por otra parte, que ha ido cayendo cada vez más en desuso, pero bueno, que tampoco sobraba, ¿no? Yo cambio, personalmente, un sistema de iluminación mejor y más potente, que hasta que no lo probemos no lo sabremos, porque en Tesla no son especialmente, ni eran especialmente buenos, por unas luces antiniebla que rara vez utilizamos en el día a día, en el caso de la luz frontal. Bueno, esto del morro es muy interesante, porque hace que el vehículo haya reducido su coeficiente de penetración, y es el motivo principal, según el fabricante, para que el coche haya conseguido aumentar la autonomía, es decir, reducir el consumo. Para eso, no solamente ha habido cambios en el frontal, ha habido cambios en el suelo y en la trasera, sino también, como os digo, en el diseño de las llantas de aleación. Y así tenemos un coche que, como digo, a nivel de consumos homologados, tiene consumos de récord y realmente solo hay un precedente en el mercado que se pueda comparar con este coche, que es el Hyundai Ioniq 6, al que también tengo muchísimas ganas de hincarle el diente para ver cuál de los dos es el campeón en lo que se refiere a los consumos. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, uno de los grandísimos cambios de este vehículo es que ahora el vidrio laminado, es decir, el vidrio con una capa de plástico en medio para reducir el ruido, no solamente está en las ventanillas delanteras, sino también en las traseras, y también se ha colocado en la luneta trasera, con lo cual teóricamente el Model 3 es un coche mucho más apropiado para hacer viajes. Y se ha mejorado incluso también la acústica de lo que son el uso y los elementos del vehículo a la hora de utilizarlo, su tacto, ahora lo vamos a ver con más detalle en el interior. Y solo como se escucha la puerta abrir y cerrar ya se nota que hay una diferencia, un cambio importante en lo que se refiere a este fabricante. Fijaos en este detalle estúpido, pero bueno, esto es un Tesla Model 3 Legacy, como le llaman ahora en Tesla, el Model 3 anterior. Y aquí en la puerta, primero el Model 3, un coche de aluminio, sonaban a lata, y hay una diferencia, oís ese clac metálico al final, y luego aquí tenemos un hueco en el que hay una goma, pero podemos meter el dedo. Vamos ahora al otro Model 3 y vamos a comprobar exactamente cómo está resuelto y cómo suena esto. Estoy en el nuevo Model 3, como puedes ver, y directamente vamos a comprobar la diferencia. ¿Veis cómo el sonido metálico ha desaparecido? Suena mucho más sólido, la puerta pesa más, tiene más material insonorizante, y luego la gomita. ¿Veis que ya no hay tanto hueco? Tesla dice que ha revisitado y ha cambiado todos los componentes de la suspensión y de otros muchos elementos. Ahora hay nuevos casquillos, hay nuevos silent blocks, hay nuevos amortiguadores para hacer que el vehículo sea mucho más agradable de llevar, especialmente cuando hay baches en la carretera y cuando hay ondulaciones. El anterior Model 3, la sensación que transmitía es de ir un poco suelto, un poquito, luego es un coche y era un coche muy ágil y con una dirección muy directa, y este se supone que es mejor. Te tengo que chivar que, por lo que hemos podido medir en Inglaterra, donde ya han conseguido conducirlo mi compañero Matt Watson, con el sonómetro han medido 2-3 dB menos en la parte trasera, 2-3 decibelios menos, y también menores ondulaciones a la hora de pasar por guardias tumbados y etcétera. O sea que parece ser que Tesla lo ha conseguido, pero antes de eso tendré que probarlo yo y contarte si es así o no, y hacer lo que sea necesario para contártelo bien. Neumáticos Hankook, un cambio muy importante. Ahora son Hankook Ion Evo. Hemos pasado de Michelin a Hankook, al menos en esta primera versión, que en este caso tiene 235 40 19 en el caso de eso, de las llantas de 19 pulgadas, que por otro lado, fíjate qué forma más curiosa que tienen, transmiten agresividad, tienen una banda para mejorar la aerodinámica en la parte exterior de la circunferencia, e igualmente están diseñadas eso, para mejorar la refrigeración y para favorecer el avance. Y ahora que hemos visto todo esto, vente que te voy a enseñar algunos detalles interesantes de la parte trasera. ¿Os habéis fijado en un detalle muy interesante entre el antiguo y el nuevo Tesla Model 3? Los pilotos traseros tienen una base de la forma idéntica, pero en el anterior Model 3 esta parte superior del piloto tiende hacia abajo y aquí se ha hecho una línea recta, de manera que también este coche es mucho más estilizado en la trasera. Y una cosa muy llamativa es que a nivel visual y a nivel de identidad de marca se tiende siempre a simplificar, se tiende siempre a intentar conseguir que con los mínimos elementos se identifique un vehículo, y Tesla ha hecho lo contrario. ¿Por qué ha hecho esto? Sería muy interesante hablar con sus responsables de marketing por qué han quitado el logo de aquí detrás y han puesto la palabra Tesla en la trasera del vehículo.
Una cosa muy interesante para contar, como anécdota os diré que los de Build Your Dreams, BYD, que son el gran rival de Tesla, hasta ahora tenían aquí puesto Build Your Dreams, que es un poco como en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y ahora van a poner aquí BYD, y Tesla ha hecho el camino contrario. Bueno, simple y llanamente que sepas que el diseño de la trasera también ha cambiado. Ahora esta parte inferior tiene una forma un poco como si estuviera ocultando un difusor, como un spoiler trasero mucho más agresivo, que genera la sensación de estar sobresaliendo. De hecho, el coche mide 4,72, es un poquito más largo de lo que te puedas imaginar visualmente, como le pasa a muchos coches eléctricos, 2 centímetros más, pero es el mismo vehículo, eso es por la forma de los paragolpes. Y lo otro llamativo e interesante es que no cambia el tamaño del maletero, lo abrimos manualmente, pero lo podemos cerrar con un botoncito, y el piloto queda completamente unido a la puerta del portón, de tal manera que nos queda aquí este hueco. Por eso tenía aquí el vasito de agua, no te pienses que estoy tomando ninguna bebida que no sea el líquido elemento y que ahí podemos utilizar si estamos tranquilamente esperando. Como veis, con las formas que tiene y hasta donde llega la luna trasera, aquí no hay bandeja que podamos extraer. Aquí tenemos un recubrimiento, pero están los altavoces, y lo que tenemos es una luna súper extendida de cristal, que es lo que hace que este vehículo tenga esa aerodinámica tan buena, que dicen, se comenta, que estaría en algún punto entre 0,21 y 0,22 de CX, lo cual es un récord mundial, como digo, solamente comparado con el Ioniq 6. Es muy interesante eso, como Tesla, con muy pocos elementos y haciéndolo al estilo minimalista, ha conseguido mejorar este coche sin tocar baterías y motores, que es lo que todo el mundo empezamos mirando y buscando, y que además te acabe convenciendo, ¿no? Así que dicho todo lo cual, si os parece, yo me liquido el agua, nos metemos en el interior y vemos a ver qué cambios ha hecho la marca en este nuevo Model 3. Venga, vamos para adentro. Hola, ya nos refrescamos. Primer detalle interesante, los asientos. Parece que tienen un poquito más de sujeción en los laterales, asientos blancos en este caso, muy difíciles de mantener, siempre limpios y micro perforados, pero también ventilados, no solamente calefactados. Tesla ha hecho cambios sin quitar para nada el minimalismo y todos los elementos más importantes de este coche. Una tira de LEDs que va por todo el frontal y que puedes configurar para cambiar el color y la intensidad, que se prolonga, como veis, a través de las puertas, y que le da un toque de color al coche, un toque de alegría o de futurismo que antes no tenía. Era un coche mucho más soso. Y lo otro que ha hecho es cambiar los recubrimientos, los materiales en el salpicadero, absolutamente minimalista, con una pantalla que no cambia de tamaño. Y luego fijaos, se está poniendo muy de moda, lo veíamos en el Peugeot 3008 que os contaba hace unos días también, el hecho de que este elemento, esta forma de aquí, que le quita, pues eso, el hecho de que el coche sea más aburrido desde la superficie, más monótono, le da un poquito de dinamismo y de alegría. Igualmente también esta pieza ahora está tapizada en este gris y tú lo puedes personalizar igualmente. Antes era una pieza de madera. El tacto gomoso de los materiales, el tacto laminado, mejor que en el anterior Model 3, y en las puertas pues sigue teniendo un nivel de guarnecido parecido. Además hay un tapizado en el interior de los huecos para dejar objetos, incluso en las puertas. En lugar de un plástico duro, como tienen la inmensa mayoría de los coches, hay un poquito de guarnecido. La verdad es que la impresión, sin tirar cohetes, es de bastante más calidad que en la del anterior Model 3. La pantalla, como os decía, es la misma, pero según la marca y según parece cuando la tocamos, ahora tiene algo más de fluidez, y un detallito estúpido, pero que no lo es que han conseguido reducir el tamaño de los marcos, algo que es muy importante y necesario, porque este coche ahora ya no tiene ninguna palanca. Aquí, ¿te has fijado? No hay absolutamente ninguna palanca alrededor del volante. Un volante con un tamaño tirando a pequeño, que me encanta, y con un grosor tirando a grande. No llega a ser un volante de BMW, pero yo diría que se parece muchísimo. Claxon, tribocina, como tiene que ser también, cuando hay que tocarlo, en el sitio que tiene que estar, en el centro del volante. Como no tenemos aquí mandos, pues los tenemos igualmente colocados en el volante. Son mandos táctiles como se están poniendo tan de moda, incluidos los intermitentes. A mí lo de los intermitentes es una cosa que no me gusta, que no tenga palanca, básica y esencialmente porque cuando tenemos el volante girado, tocar el intermitente es un problema. Es lo que hay, es el signo de los tiempos. Bueno, como veis, pues un volante muy bien parido y una pantalla que no cambia nada, simple y llanamente el hecho de que aquí no tenemos ya la palanca para cambiar de marcha. Esto ya lo vimos en la prueba del Model X Plaid que hicimos hace unos meses, y en su lugar pisamos el freno y tenemos aquí un mando para arrancar el vehículo. Tiramos para adelante, pues ya estamos en marcha. Tocamos aquí arriba en la P, pues el vehículo está en parking. Tocamos para atrás, tenemos la marcha atrás puesta, y aquí abajo tenemos el punto muerto. Tocando la N tenemos el neutral. Lo vamos a poner en P, no provoquemos ningún desastre,
Por cierto, se supone que el coche, si tiene algún tipo de problema con la pantalla, tiene un sistema de mecanismo, un sistema de desbloqueo para poder manejarlo y poder funcionar si por lo que sea la pantalla no funciona, ¿no? Porque no tendríamos virtualmente cambio de marchas. Por cierto, hablando de palancas y hablando de desbloqueos, las puertas tienen también unas garras por debajo que sirven para justamente sellar al máximo el interior cuando estamos conduciendo y así aislar el vehículo. Como digo, son muchísimos cambios, algunos afectan a cosas de pura decoración y ambiente, como son todas estas luces, por ejemplo, todas estas luces ambientales, y otras son de confort. Bueno, aquí simple y llanamente que podéis ver cómo podemos ir variando. Otra cosa interesante que no se ve a la vista es que el sistema de ventilación del vehículo ahora ha cambiado, sigue siendo un sistema de ventilación difuso, que es muy agradable de utilizar, y ahora tiene la posibilidad de activar y desactivar copiloto y conductor, cosa que antes no era posible. De la misma manera también que los Bluetooth ahora son independientes, puede hablar el conductor, puede hablar el copi de una forma completamente independiente, lo cual está muy bien. Bueno, y luego los elementos de cortesía y de confort. Aquí tenemos una toma de 12 voltios debajo de este cajón, que tiene un acabado imitando el aluminio. Comprobad vosotros mismos. La verdad es que el diseño con estas microperforaciones está muy conseguido. Aquí delante tenemos este cajoncito, que no está nada mal, los dos portabebidas. E igualmente también, sorpresa, aquí, este cajón no se puede levantar, tenemos toma USB-C, que es capaz de darnos hasta 65 vatios de potencia, y la marca muy orgullosamente nos cuenta que eso permite cargar hasta un ordenador portátil. Así que, bueno, pues ya sabes, aquí con tu bebidita y con tu ordenador portátil te puedes montar una mini oficina con ruedas. Estos dos puestos de carga que ya estaban en la actualización que tuvo el coche de 2020, inalámbricas para teléfonos portátiles de gran tamaño, están muy bien. Y dicho todo esto, y conocido todo esto, te cuento también que Tesla, además de haber hecho un esfuerzo en intentar reducir la sonoridad en el interior, aislando mejor el coche por las ventanillas, pero también por el aislamiento acústico que tiene en la parte de las ruedas, en las zonas por donde la sonoridad se traspasa hacia el interior del vehículo, e incluso los ruidos que se producen alrededor en el tráfico, lo que ha hecho también es dotar a este coche de un equipo de sonido espectacular, que tiene 17 altavoces nada menos, y entre ellos tiene un altavoz justamente en la barra que divide el techo de cristal. Tenemos un altavoz puesto aquí detrás. Nos han dicho que pusiéramos el equipo de sonido a toda caña para que pudiéramos escuchar bien lo bien que suena con estos altavoces, pero como van a saltar los derechos... Truco bueno de la gente de Tesla, la sensación de amplitud que dan los coches de Tesla con este cuero tan blanco es tremenda. Reflejan la luz y la sensación de luminosidad psicológicamente a mí me traslada a una sensación agradable y espaciosa. Y yo creo que no es casualidad que este coche tenga los asientos de color blanco. La verdad es que da mucho gusto estar aquí dentro. Os lo digo de corazón, honestamente. Como veis, un suelo completamente plano para una persona que se tenga que mover aquí dentro o para hacer cosas de 5000, pues es un coche muy apropiado. Estos portarrevistas, portapapeles de cortesía, las cuatro puertas se abren igual que en los anteriores Tesla Model 3 con el botoncito, y este fabuloso techo de cristal con este refuerzo en el medio que tiene dos luces LED de cortesía. Nos han colocado también aquí unos portaprendas de vestir o perchas para dejar ahí el abrigo o lo que queramos, y lo más importante, con diferencia de todo, al margen, también cuero micro perforado, es esta nueva pantalla, una pantalla que tiene la posibilidad de regular la climatización completamente. Aquí veis que se orienta a través de la pantalla táctil con un puntito para saber dónde estás apuntando. La verdad es que es una virguería. Y luego podemos regular también aspectos como la inclinación de los asientos delanteros y traseros para moverlos. Por cierto, se mueven a toda velocidad, bravo. Y la calefacción. Aquí ahora estáis viendo que estoy empezando a calentarme el trasero, cosa que no me apetece. Y luego además podemos también controlar la música desde aquí, e igualmente también incluso acceder a películas, videojuegos, a elementos multimedia que tú aquí puedes contratar. Tesla por defecto te regala un año de conectividad completa para que lo pruebes y luego ya tengas que pagar a partir del segundo año como defecto. La verdad es que esta pantalla, os tengo que decir, que tiene muy buena calidad y es muy agradable de utilizar. Igualmente dos tomas USB-C por aquí detrás y un enmoquetado de todo, incluido el guarnecido de las puertas,
que está muy bien conseguido, algo que no estamos muy acostumbrados a ver en los últimos tiempos. Y nada más, queridos amigos, hay una cosa muy importante que os tengo que contar, que es el asunto de los precios. El coche se vende a los mismos precios que se vendía la versión anterior. 39.720, si no recuerdo mal, la versión más económica, recordad, sobre los 520 y 550 kilómetros de autonomía según la llanta, 60 kilovatios hora de batería, y 49.990 euros la versión de gran autonomía, 75 kilovatios hora de batería, y una autonomía que oscila entre los 620 y pico y los 678 kilómetros de autonomía, como digo. Estos dos precios te dan opción a optar al plan MOVES y por lo tanto si entregas un coche para chatarrar, 7.000 euros que te llevas a la buchaca cuando el Estado tenga a bien darte el dinero. Eso implica que el Tesla Model 3 más económico se puede quedar por debajo de los 33.000 euros y ahí sí que ya estamos hablando de unos precios que con el dinero que te ahorras respecto al combustible puede hacer que este coche, si haces kilómetros, te salga más económico durante toda su vida útil que un vehículo más barato de combustión en unos niveles de precio que estén alrededor de los 24 o 25.000 euros. Muy interesante este Tesla Model 3, espero haberte desgranado con muchísimo detalle todo lo nuevo, todas mis impresiones, y lo que me queda es subirme a él para conducirlo cuanto antes, cosa que estoy deseando, sobre todo por el hecho de podértelo contar aquí. Es un auténtico placer absoluto tener toda esta familia detrás de la pantalla siguiendo lo que hacemos. Si no lo habéis hecho ya, os pido que os suscribáis al canal y que le deis a la campanilla a todos los vídeos, es gratis y es la mejor forma que tenemos para ser ayudados por vosotros y nosotros os lo devolvemos con más vídeos, con más información independiente y con más contenido del mundo del motor, donde no nos callamos nada. Nada más, queridos amigos, nos vemos en un futuro vídeo, pronto, adiós.